Bueno, hace más de cerca de 6 años, 5 años exactamente, que no se hacía un reajuste a los empleados públicos y el gobierno no estaba cumpliendo con lo que está establecido en la ley de salario mínimo, no estaba pagando el salario mínimo. ¿Cómo es posible que el gobierno le vaya a exigir a la empresa privada que pague el salario mínimo si el gobierno no lo estaba pagando? Entonces uno de los acuerdos es que se va a reajustar el salario mínimo a los que están bajo el rango de menos de un salario mínimo, que están en promedio de 5.500 a 6.000 lempiras, hasta que lleguen a 7.300 lempiras. Entonces ya nadie en el sector público va a ganar menos de un salario mínimo, que es lo que establece la ley. Luego quedó pactado ahí que a partir del 15 de septiembre se va a reunir la comisión para darle seguimiento a los otros colaterales que están ahí, y en el mes de enero se va a volver a sentar la comisión para negociar ya el reajuste general de salarios para el 2016, que ya es más que justo. Entonces vamos a esperar esos términos, esos tiempos, para continuar con este proceso de negociación en beneficio de los empleados públicos. Ahora, ¿qué otros temas de agenda tienen ustedes como representantes de los obreros organizados para que se terminen injusticias que se cometen tanto en el sector laboral privado como el mismo sector público? Nosotros hemos planteado que los trabajadores que están por la modalidad de jornal también tienen derecho, los que tienen contrato, y un caso excepcional son los que le llaman empleados excluidos. Un motorista que es de un ministro, una secretaria de un ministro, no puede estar excluida, es un trabajador más que también tiene derecho. Igual hay otros trabajadores, hasta periodistas, que dicen ahí excluidos, un acuerdo que tiene Servicio Civil. Son trabajadores que, al igual que todos los trabajadores, tenemos derecho a que se les haga un reajuste de salario. Habría que analizar eso para que el gobierno no se cometan esas injusticias en contra de trabajadores que hacen una labor día a día para el mismo Estado. Se había hablado también de que conforme se iba reportando el incremento de la inflación, automáticamente se iban a ir haciendo reajustes salariales, y esto no se ha dado. Eso debería ser así de forma automática, como se hace en el sector privado, que se negocia por 3 o 4 años, y año con año la empresa privada va reajustando los salarios de acuerdo a la inflación que refleja el Banco Central, que no nos convence a nosotros, pero esa es parte de la negociación que hemos llevado a cabo en los últimos años. ¿No va a haber represalias para aquellos empleados públicos que apoyaron en su momento esta decisión de pedir, de solicitar este reajuste salarial? No debería ni debe de haber represalias de ninguna forma y en ningún sentido, porque lo que se estaba exigiendo era un derecho. Yo recalco, 5 años sin recibir un reajuste de salarios. La canasta básica ha subido, el transporte ha subido de precio, los servicios públicos han subido de precio, los bienes y servicios que se consumen en el país han subido de precio. Eso implica que los trabajadores del sector público hemos perdido nuestra capacidad adquisitiva más o menos en un promedio de un 40%. Nuestros salarios ya no nos ajustaban ni siquiera para cubrir la canasta básica. El mismo ministro de Trabajo ha dicho de que sí es válida el reclamo de los empleados públicos, pero hay que tomar en cuenta también que el Estado está con problemas financieros. Bueno, nosotros entendemos eso, pero el Estado también tiene que reconocerle a los trabajadores del sector público ese esfuerzo, ese sacrificio que se hace día a día en pro de la población, que es el objetivo primordial, es brindar servicios de calidad y calidez a todos los hondureños en general. Y el Estado tiene que hacer un esfuerzo en ese sentido. Yo recalco, 5 años, ¿cómo es posible que la empresa privada sí reajusta los salarios año con año y el gobierno no haga eso? Entonces, por eso fue la movilización que se hizo y el reclamo y el planteamiento que ya tenía más de desde principios de año se hizo ese planteamiento, más de 6-7 meses que no había respuesta. Hasta este momento se logró concretar con un acta de compromiso entre las partes. Ahora, este acuerdo que ha sido suscrito entre el gobierno y los representantes de la clase obrera, ¿cuándo entrará en vigencia y estará ya presupuestado para el próximo año? Eso tiene que dejar ya las previsiones, finanzas, para hacer el reajuste para aquellos trabajadores que no estaban en el rango del salario mínimo. Eso tiene que ser aplicado ya a partir del 1 de enero del 2016. Igual el reajuste se va a negociar en primera quincena de enero para que sea aplicado. Eso depende de la negociación, puede ser enero, febrero o marzo, eso depende cómo se llegue a negociar y en los términos que se termine esa negociación. ¿Cuándo se van a reunir con el gobierno para tratar esos otros temas de que se modifiquen esos acuerdos en donde empleados que no son de confianza están como excluidos? Yo creo que es importante en la próxima reunión plantear eso, que hay muchos empleados que tienen acuerdos que dice excluidos del sistema. ¿Cómo es posible que están excluidos un motorista porque es del motorista del ministro, la secretaria? También son trabajadores y tienen los mismos derechos que los mismos trabajadores. No puede haber inequidad, exclusión o injusticia en ese sentido, porque la ley dice que todos somos iguales. Pues entonces hay que darle esa categoría, ese rango, que el trabajador tiene derecho también a que le hagan un reajuste salarial, independientemente que le pongan un acuerdo excluido. No puede ser eso.